La historia de México está plagada de terribles casos de represión que van desde la matanza de estudiantes de Tlatelolco en 1968 hasta los 43 desaparecidos en Ayotzinapa en años recientes, pasando por el ataque de los halcones contra la marcha del 10 de junio de 1971, el Festival de Avándaro, Rocky Ruedas o el Movimiento de Defensa de la Tierra de Atenco en 2001, entre otros tantos eventos. La ciudad de Guadalajara no es una ciudad privilegiada en el tema. Aquí también han sido reprimidas distintas manifestaciones, en su mayoría juveniles o en el mejor de los casos ignoradas. Los hechos ocurridos durante el Tlajomulcazo también nos mostraron que el gobierno era una moneda con dos caras iguales. La década de los años 90 fue una década de grandes cambios hablando culturalmente. Esta fue una generación convulsa, a punto de conocer el Internet y ya muy acostumbrada a los otros medios de comunicación existentes. El rock and roll no estaba muerto, estaba corriendo en silencio por el flujo constante del tiempo. Los jóvenes con sus melenas estaban esperando poder ir a conciertos, expresarse, sacar esa furia que uno lleva dentro cuando vive en una sociedad reprimida y de doble moral. Los jóvenes querían escuchar propuestas que no fueran lo que se transmitía en Televisa los domingos por la tarde. Querían tener contacto con las grandes bandas del mundo que por esa época solo llegaban a la Ciudad de México. Es así como en un pequeño lugar en el centro de Guadalajara, ahora abandonado, nace un proyecto con el nombre de Centro Cultural Roxy. Alrededor del mundo y en algunas otras ciudades de México también surgieron otros lugares con el mismo propósito. Este proyecto lo encabezó un joven entusiasta llamado Rogelio Flores, con la esperanza de poder vivir de las regalías de ofrecer cultura en sus diversas manifestaciones a un público no muy familiarizado con las mismas, pero ávido de experimentarlas. Llego a la ciudad en 1979. Venía de vivir en el DF. Ese mismo año descubro, caminando por el centro de la ciudad, el Roxy. Y fue así como tuve una gran infatuación. Fue sorprendente encontrarme con un lugar con ciertas características arquitectónicas que lo hacían, digamos, sui generis ante mis ojos. Y pensé, no es posible que tenga estas características y esté en estas condiciones de abandono y deterioro. Pero se puede decir que pasan 10 años hasta que yo tuviera algo que ver con el Roxy. Me di a la tarea de investigar quiénes eran sus propietarios y demás. Se dan las condiciones, aunque no tenía completo el dinero en ese momento, pedí prestado, vendí lo que tenía y lo que no tenía y me hice del espacio. En aquel entonces, ya a principios de los 90s, ya había un movimiento ya más generalizado. Estaban saliendo un montón de bandas y veníamos de un vacío de conciertos muy grande que fue desde el 68 hasta el 84, 80 más o menos, que fue más o menos lo que duró ese lapso sin que hubiera un movimiento fuerte, ¿no? Pues sí, definitivamente, y sobre todo el rock and roll, más que nada, ¿no? Desde esas épocas el rock and roll se satanizó mucho, diario, toda la vida nos tacharon de los marihuanos, los drogadictos. Y pues así, esa es la historia del rock siempre, ¿no? O sea, de repente hay gente que nos considera como personas cultas o interesantes o líderes de opinión, pero hay otra gente que solo nos considera drogaditos, que fascinerosos, ¿no? O sea, gente que está como en el escalón más bajo de la sociedad, y esto lo he vivido en carne propia. O sea, por un lado hay gente que me admira y que dice, no, es que tú eres el ejemplo del mexicano, ¿no? O sea, así deberían ser todos los mexicanos. Y por otro lado, hay gente que dice, no, o sea, los rockeros son lo peor del mundo. En esos años había, como hoy, mucha gente interesada en expresarse culturalmente y que lo hace por fuera de los canales oficiales del Estado. Llegamos y no teníamos disco. Ahora sí, nuestro primer disco salió en el 92. Y esto habrá sido en el 90, 89, 90, 91. Pues era presentarse y que la gente escuchara una música que no había oído antes, no tenía una referencia. A principios de los 90 pues, surge el lugar este del Roxy,
Y a raíz de eso pues abrió un espacio más amplio pues, para albergar a todos esos grupos que no había cabida para tantos grupos, para dar seguimiento. Los lugares eran muy pequeños. Desde este lugar nosotros lo veíamos gigante, ¿no? El escenario del Roxy, que veíamos que tenían de alguna manera lo relacionábamos con la Cumbancha, con la última carcajada de la Cumbancha, que era un lugar que estaba en México, en la Ciudad de México. Y pues te digo, era pues lo que sigue siendo, ¿no? Un galerón, un lugar grande, un cine pues ya sin butacas, con la bajadita. En lo personal me gustaba mucho su acústica, no era, a pesar pues de que fue un cine, creo yo que sonaban muy bien las bandas ahí. No había nada organizado, el equipo de sonido, no había quien manejar un equipo de sonido ni luces, no había un lugar específico para los conciertos, ¿no? Y el Roxy vino a abrir ese espacio. Yo creo que era uno de los pocos lugares en Guadalajara en aquel entonces donde uno podía acercarse a esas ofertas y era como un oasis casi, ¿no? En la ciudad para quienes nos gustan, digamos, los estilos no convencionales, ¿no? No recuerdo exactamente la primera vez, porque toqué muchas veces ahí, no recuerdo, pero sí recuerdo que ahí presenté el disco Cuentos del Miedo, que eso ha de haber sido en el 94 más o menos. Ahí presenté, ese fue mi tercer disco. Y ese fue alrededor de 1994. Eso es de lo primero que recuerdo, es eso, ¿no? Ese lugar viejo. Mi mamá me platicaba en ese entonces, cuando yo le decía, jefa, me voy a lanzar al Roxy un concierto, me decía, ¿al Roxy? Al Roxy que fue cine en los años 50, y yo sí, pues yo supongo, sí, el de Mezquitano 80, pues sí es ese cabrón, no manches, yo ahora hacen conciertos ahí. Al menos el público del Roxy era muy estaban escuchando y les gustaba, nosotros notábamos que les gustaba. Después vinimos a tocar solos y pues si la gente va y paga un boleto para ir a verte, pues se supone entonces que es que pues bueno, quieren verte, ¿no? La diferencia es en los festivales, ¿no? Tuvimos en un festival en donde nos bajaron. Pues es lo que sucede en los festivales, ¿no? La gente empezó a gritar cuca, entonces pues dijimos, no nos quieren ver a nosotros, pues muchas gracias. La gente se portó muy mal, la neta, y se portaron muy mal, y si siguen así no va a venir nadie más. Están abiertos a decir lo que quieran ustedes, pero hay que respetar como dicen ellos. ¿Qué te trataron a Café Tacuba? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué es eso con la raza de lo que les aventaron. Observen, o sea, ¿qué es esto? O sea, dejamos de venir como 7 años más o menos, o sea, imagínate. Entonces, pues bueno, yo no podría hablar así de cómo ha cambiado el público, porque el público se hace a partir de individuos, y esos individuos de repente dejan de ir a conciertos y viene otra gente de otra generación. Pues básicamente yo recuerdo mucho conciertos que tenían que ver con toda la cultura metalera, ¿no? Jóvenes metaleros. Luego hubo muchos chavos que seguían estas culturas de los góticos y los darks, ¿no? En algunas ocasiones empezaba ahí el movimiento electrónico, por ahí hay unos ravers, y en general, digamos, por ahí también me tocó ver unos con estilo cholo, pero esos eran los menos. Pero sí realmente se juntaban jóvenes, y por supuesto también jóvenes de clases medias y altas, más convencionales, por llamarlo de alguna forma. O sea, llegabas a Mezquitano 80, veías la cuadra llena de camisas negras y decías, güey, estoy como en mi casa, güey. O sea, estoy llegando a una parte que es mía, güey. Y estaba bien perro porque se mezclaba toda clase de géneros y de clases, aunque suene mamón, pues, si no quiero ser despectivo, sociales, ¿no? En aquel entonces no había esa división, todos éramos eso sí, outsiders, ¿no? Ya después, no sé por qué, ya a finales de los 90 se empezó a dividir ahí estos géneros, pero en aquel entonces no, pues había punks, metaleros, había de todo, ¿no? Cholos, pero no había esa diferenciación, pues no había un poco más de camaradería, ¿no? Veías desde la banda que
se veía más humilde, hasta el güey pepón que traía sus pinches Ray-Ban, pero traía su camisa de Leprosy o de Transmetal, güey. Y la banda en general, todos se mezclaban igual ahí, cabrón. Ahí no había como una distinción, no había nada, porque igual veías al Fresa en la esquina y al lado veías a los güeyes acá que venían, no sé, güey, de Santa Chila a ver también el concierto, y estaban al lado uno con otro y a veces hasta chocando la pinche caguama en bolsita, ¿no? De salud, o sea, era un ambiente y era una convivencia chingona. O sea, por ese lado yo creo que en el aspecto legal, pues el Roxy nunca quedó mal, cabrón. Nunca. La juventud, bueno, como la sociedad en general, pero en particular la juventud es más evidente, es muy diversa, muy distinta, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que entenderlo como un espacio cultural que ofrecía varias ofertas, ¿no? A distintos chavos que en ocasiones se juntaban. Yo me acuerdo de algunas fiestas, alguna música electrónica que empezaba y llegaban chavos distintos, hasta punquetos, de repente nos encontraba por ahí junto con ravers, junto con chavos más fresones. Yo creo que el Roxy, como otros espacios, es una muestra de cómo pueden conjuntarse chavos con distintos intereses culturales y pasársela bien, ¿no? Pasársela de una forma amena, agradable. Estar ahí en la parte de atrás del Roxy, estar en Guadalajara, me acuerdo que me acuerdo mucho de todas estas. Me acuerdo más de la sensación que de las cosas reales, ¿no? Que llegábamos a un hotel muy cerca de ahí, que se llama Hotel del Parque, nos íbamos caminando. Pues sí, pues, bueno, nos reuníamos antes de los conciertos en casas de los amigos, ¿no? O en el barecito que está ahí en la esquina, que no me acuerdo cómo se llamaba el bar, pero todavía sigue ahí. Yo iba seguido a una librería que está ahí enfrente, que estaba enfrente, ya no está, ahí compraba mis libros y pues antes de los conciertos pues, estábamos ahí, íbamos a los lunches, también había unos lunches ahí enfrente. Y pues bueno, yo mi ritual era irme temprano. Por ejemplo, si el concierto empezaba a las 6 de la tarde, yo me iba desde las 3, 4, tomaba el 142, me dejaba ahí unas cuadritas, me bajaba, fuera solo o con amigos, porque tengo que llegar solo, me bajaba del camión. Si iba con cuates, pues poca madre, porque pues ya traía mi cotorreo. Entonces llegábamos y era directo, te digo, a la tienda de enfrente, a la vinata de enfrente, al expendio, por tu chela en bolsita, tu caguama en bolsita, que en ese entonces creo que costaba como 10 pesos la caguama. Y pues no era una, eran un chingo, era ir y a cada ratito cruzarte la de Hidalgo por otra y otra, ya te metías pedo al pinche Roxy, ¿no? Fíjate, ahorita se me fue la onda, ¿qué grupos vi ahí? Creo que vi a La Maldita Vecindad también ahí, en una Café Tacuba. Te digo, yo llegué aquí en el 93, no creo que si en el mismo 93 o 94, tenía muy pocos meses aquí en Guadalajara, cuando un amigo llegó y me dijo que pues, había que comprar los boletos para el Roxy porque se iba a presentar Radiohead, ¿no? Y a mí se me hacía algo increíble, en la Ciudad de México había tenido la oportunidad de verlos. Entonces ahí fue donde dije, bueno, creo que sí hay como mucho movimiento cultural aquí en Guadalajara, aunque no en los canales oficiales. Solo era gente que conocía, que coreaba sus canciones. A mí me pareció una experiencia inolvidable, fantástica, porque el Roxy es un lugar muy pequeño y tener una banda de ese nivel tan cerca, uno puede ir a ver los estadios ahí que se ven chiquititos, no, ahí uno lo estaba muy cerca, aunque te tocara hasta atrás, estás muy cerca. ¿Para qué les digo más? Mejor los dejo, vamos con Chichín y con Radiohead. Is it a special feeling coming over here to Mexico? Yeah, especially in as much as we've had a lot of letters over the past year from Mexico. Maybe you could help other bands in England, like tell them to come over here because it's okay to play over here. Some people wouldn't come over here. Well, we kind of consider it a privilege to be asked to play anyway, really. So I think that there still needs to be a bit of work. You know, there's a lot of things go wrong. We have a very patient crew because things are breaking down and stuff. But you know, I mean, the word will get back that we've been here, and I'm sure that'll have some sort of effect.
Sí, pues porque el Roxy llegó a ser un monstruo, cabrón. Chingo de camiones foráneos, güey, por todo Hidalgo estacionados, porque venía banda de toda la República a ver a la banda aquí, güey. Venían a Guadalajara al Roxy, güey. ¿Por qué? Porque incluso la banda de fuera sabían que el Roxy en Guadalajara era un pinche lugar mítico, cabrón. Y me decían, es que yo quiero ir a conocer el Roxy, cabrón. Quiero vivir un concierto en el Roxy, cabrón. Entonces, eso te habla de que el pinche lugar hizo ruido no nomás en Guadalajara, pues, o sea, llegó a muchos lugares. Que si evaluamos lo que logró Rogelio Flores con el Roxy, sale aprobado por todos lados, ¿no? Que sea un negocio que deje dinero, eso no tiene nada de malo. O sea, si haces bien tu trabajo, si hay gente que le gusta cómo haces tu trabajo, no tiene nada de malo ganar dinero por eso, ¿no? O sea, el asunto es que el rock el rock tiene esta parte económica y esta parte de creación, de arte, ¿no? Entonces, y más en los conciertos, siempre hay una parte de negocio. Yo creo que no podemos culpar a Rogelio porque de ahí sacó dinero, ganó dinero o fue un negocio. Yo creo que lo que más importa es realmente lo que hice hace rato, ¿no? Que el Roxy sí se mantuvo varios años y eso cuesta mucho trabajo. A Rogelio le costó mucho trabajo. Se mantuvo como un espacio alternativo, disidente, crítico y aguantó muchos embates del gobierno panista. Como te digo, los empresarios decían, no, pues ¿para qué contratamos a Roqueta Cuba si la gente quiere ver a la Cuca, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa con un foro, ¿no? O sea, también es un negocio y eso yo no hablo de esto de manera peyorativa, sino que así es, ¿no? Un lugar tiene que subsistir, tiene que generar empleos, tiene que generar dinero, tiene que tener todo eso. A lo mejor había mala onda con el lugar. Durante varias ocasiones. Entonces yo creo que en ese sentido sale bien librado, ¿no? El proyecto cultural. Que eso haya dejado dinero, bueno, pues eso no tiene nada de malo, no debe ser malo en ese sentido. Ojalá todas estas propuestas o todos estos proyectos culturales alternativos en Guadalajara dejaran mucho dinero, pero precisamente esa es la gran diferencia, que se hacen buscando satisfacer el gusto de gente que no encuentra en los canales institucionales esas ofertas y no se hace por el puro dinero. Yo creo que si Rogelio lo hubiera hecho por el puro dinero, hubiera metido otro tipo de grupo y otro tipo de espectáculos. Yo creo que logró hacer eso y si eso le dejó dinero él lo sabrá, pero yo no le veo problema en ese sentido. Y yo no vi como que algo diera luz a que el PAN iba a apoyar más el movimiento. A pesar de todo eso, este cabrón del Roxy creo que hizo muy bien su chamba y nadó contracorriente, porque te digo, nos trajo bandas que pues en su momento, para empezar, nunca pensamos verlas aquí. Entonces, desde ahí, pues una cosa chingona, ¿no? Porque el güey apostó por la escena tapatía y apostó por su lugar. En los foros de rock, la gente dice, no, pues ese lugar ahí es donde va la gente a drogarse, no quiero que mi hijo vaya, lo clausuran, hay todo un manejo de intereses ahí, de política, ¿no? Entonces, que quisiera que se reviva, pues claro, yo quiero que haya más foros para tocar en todos los lugares pequeños, lugares medianos, lugares grandes. Tendría que haber un lugar para poder ir creciendo como banda, ¿no? Y de esa forma se podría crecer el rock nacional o el rock internacional, que vinieran bandas de distintos tipos, de distintos géneros. Sería lo ideal. ¿Por qué no? Pues yo no puedo decir que no soy el economista yo, ni el político, yo soy músico. Pues no, nada, no vamos a agradecerles públicamente ahora sí a Rogelio y a Paco y a Sergio Ruiz todo lo que hicieron por nosotros en esos tiempos. Un abrazo.